para pedir la guía del Señor, que el Señor también me pueda utilizar, ponga las palabras correctas en mi boca también. Y bueno, vamos a comenzar entonces pidiendo la guía del Señor. Oremos, hermanos. Señor, gracias por este maravilloso día que tú nos das, Señor, de poder abrir tu palabra, Señor, y estudiarla en profundidad, Señor, poder compartir también con los otros hermanos a pesar de la distancia, a pesar de que no todos los hermanos estamos aquí en Chile, Señor, tenemos hermanos también de otras partes del mundo que nos están viendo, Señor, que están quizás de vacaciones, que están viendo a sus familiares, Señor, como lo es el caso del hermano Luis y de varios otros hermanos también que están en Perú, Señor. Te pedimos, por favor, que tú los cuides, Señor, que tú bendigas sus vidas, bendigas sus familias, Señor, y que a pesar de las dificultades, Señor, que puedan invertir también un tiempo en tu palabra, Señor, y aprender más de ella. Gracias por todo, te pido que me utilices en la clase del día de hoy, Señor, y que pueda ser de mucho provecho para nuestras vidas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bien, hermanos, voy a proyectar aquí el material. Voy a pedir mis disculpas porque la semana pasada yo no me encontraba en casa, y de hecho, bueno, ahora tampoco, pero no pude subirle el material, así que hoy día me comprometo a enviarles, hoy día en la tarde, el material de la clase que vamos a tener el día de hoy y también la clase del domingo pasado, cuando terminamos de ver las cartas de Juan, específicamente tercera de Juan. El video yo ya se los mandé, se los compartí, está en YouTube y espero también compartir la clase del día de hoy. Así que bueno, hermanos, vamos a comenzar. Voy a compartirles pantalla de la presentación del día de hoy. Es un tema, la verdad, yo diría que bastante complejo, no es algo sencillo lo que vamos a ver. Yo sé que es un panorama general, pero el libro de Judas tiene mucha información importante para el día de hoy y que muchas veces no se toca en la iglesia o se toca muy poco. Entonces voy a compartir mi pantalla. Ya, hermanos, si me pueden confirmar, ahí, haciéndolo así nomás, si es que se ve bien. Sí, ya, perfecto. Okay. Qué bueno, hermano. Bien, hermano, como le estaba mencionando, ya estamos casi terminando esta serie de estudios del panorama del Nuevo Testamento. Estamos ya en el libro de Judas. Judas es el penúltimo libro de la Biblia y ya vamos a terminar la próxima semana y la subsiguiente, porque quedan 2 domingos más para terminar enero, con Apocalipsis. Apocalipsis, por ser un libro tan denso, con mucha información, lo vamos a dividir en 2 clases, ¿ya? Bueno, hermanos, primero veamos rápidamente un breve repaso de lo que fueron las cartas de Juan. Recordemos que primera de Juan la enseñó el hermano Luis, segunda y tercera de Juan me correspondieron a mí. Bueno, rápidamente, a grandes rasgos, no vamos a entrar en detalle, solamente un recuerdo, un repaso de lo que vimos. Primera, segunda y tercera de Juan fueron escritas por el apóstol Juan, ya el mismo que escribió Apocalipsis y que también escribió el Evangelio de Juan. Ya fueron escritas por el apóstol Juan, estas 5 cartas. Perdón, estos 5 libros, y específicamente estas 3 cartas por él. También fueron escritas aproximadamente entre el 90 y el 95 después de Cristo, ya cuando el apóstol Juan tenía aproximadamente unos 90 años. Segunda y tercera de Juan son los libros más cortos del Nuevo Testamento, ya eso usted lo puede corroborar.
solamente mirando estos dos libros, segunda y tercera de Juan. Recuerden que como contexto histórico, lo que se estaba viviendo, o lo que estaba viviendo Juan, y su principal tema que él trata en estas cartas, en sus cartas, es acerca del gnosticismo, advertirle a cierto grupo de personas a quien iba dirigida sus cartas, lo que se estaba como levantando en ese momento, esta corriente, esta ideología, ¿ya? Y recordemos que el gnosticismo lo que significa prácticamente una ideología que supone la salvación espiritual, ¿ya? Donde la moral y el cuerpo no tienen valor. Esta salvación es alcanzada por medio del conocimiento que solamente algunos lo saben, ¿ya? O que lo alcanzan algunas personas. Por ahí también yo leí que... Por ahí leí que muchas veces, como esto es algo a nivel espiritual, daba lo mismo la carne. La gente seguía pecando sin importar lo que esto pueda ocasionar al cuerpo, porque para ellos la salvación es solamente espiritual, ¿ya? Aquí el cuerpo no tiene valor. Lo material no tiene valor. Bueno, los temas teológicos de lo que tratan estas tres epístolas del apóstol Juan se pueden resumir en estas cuatro temas generales, que son otro llamando a los fundamentos de la fe, el regreso a los principios básicos del cristianismo, las guías bíblicas para la hospitalidad y el reconocimiento de los estándares apropiados de la hospitalidad cristiana. Ya recordemos que eso era lo que habíamos visto, ese era el tema central de las cartas de Juan. ¿Ya? Había que saber a quién se le daba la hospitalidad y que hay que tener discernimiento, ¿ya? Es importante poder saber que no a cualquier persona se le brinda la hospitalidad y que sí se nos demanda como cristianos ser hospitalarios y proveer para los demás hermanos y los hermanos que están trabajando en la obra del Señor, ¿ya? Pero mucho cuidado porque hay personas que están engañando o que realmente no profesan el Evangelio del Señor. Y Juan nos dice que a esas personas ni siquiera tenemos que decirles bienvenido en nuestra casa. Así de tajante es. Bueno, eso es a grandes rasgos lo que son las tres cartas del apóstol Juan. Bien, hermanos. Bueno, disculpen, como mencioné delante, quizás voy a estar mirando hacia arriba porque tengo un segundo monitor y ahí tengo mis apuntes, ¿ya? Así que voy a pedirle disculpas por eso. Cuando escuchamos escuchamos o leemos acerca de Judas, lo primero que se nos viene a la mente, y es lo que a mí se me vino por muchos años, antes cuando ni siquiera sabía bien acerca de la Biblia, es que estamos hablando de Judas, el que traicionó a Jesús, y yo pensaba que el libro de Judas había sido escrito por él, ¿ya? Pero lo primero que tenemos que tener claro es que es otro Judas, ¿ya? No es Judas Iscariote. Eso es lo primero que tenemos que saber, ¿ya? Antes de continuar. Y vamos a ver quién era este Judas que escribió esta carta o este libro, ¿ya? Es muy, muy importante saber también quién era exactamente, a pesar de que no se habla mucho en la Biblia de él. Bueno, hermanos, yo quise buscar estas imágenes para representar gráficamente lo que el tema central o principal de lo que habla el libro de Judas, ¿ya? Me gustaría que si tiene su Biblia ahí a la mano, podamos abrir el libro de Judas. Recuerde que está antes de Apocalipsis, exactamente un libro antes. Entonces, si usted ya tiene ahí su Biblia en sus manos, leamos por favor Judas desde el versículo 1. Ya Judas tiene un solo capítulo, así que leamos Judas capítulo 1, versículo 1. Veamos hasta
el versículo 4, ¿ya? Dice, Judas capítulo 1, versículo 1. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, aquí hagamos una pausa. Bueno, Judas es un libro que está enfocado principalmente a confrontar la apostasía, ¿ya? Es decir, personas que han abandonado su fe y que ahora quieren engañar a la iglesia. Son personas que entran encubiertamente, se sientan entre nosotros, conviven entre nosotros e incluso, hermanos, hablan como nosotros, ¿ya? Es por ello que no es fácil identificarlos a simple vista. Es por eso que es importante que hagamos estos estudios, porque hoy en día están por todos lados. Y como les digo, no es fácil identificarlos. Es por eso que para la iglesia es sumamente importante tocar estos temas. Bueno, aquí vemos una infiltración de falsos maestros. Principalmente, Judas está atacando a estas personas que antes estaban en la iglesia y que renunciaron a su fe, ¿ya? A estos se les llama apóstatas. Estos son apóstatas, o esta es la apostasía. Este es un tema que se viene tocando durante el Nuevo Testamento, y de hecho también se toca en el Antiguo Testamento, pero Jesús lo advierte en Mateo 15. Yo no sé si usted puede buscar ahí en su Biblia, hermano, busquemos en Mateo, capítulo 15, o sea, perdón, capítulo 7, versículo 15. Jesús lo advierte, hermanos. Mateo 7:15. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y yo no sé si usted logró identificar la primera imagen que yo puse ahí, pero hay un lobo vestido de oveja, ¿ya? Como se dice vulgarmente o en la jerga chilena, pasan piola ahí. Están camuflados entre medio de las demás ovejas, vestidos de ovejas, pero son lobos rapaces. Y eso lo advirtió Jesucristo y está en el Evangelio de Mateo. Pablo también nos advierte acerca de estos falsos maestros, ¿ya? A ver si podemos leer segunda de Timoteo 4:13, hermanos. Segunda de Timoteo 4:13 dice, a ver, perdón, me equivoqué, parece. Parece que me equivoqué, no estoy seguro. Segunda de Timoteo 4:13.
Dame Tal un vez segundo, es hermano, porque 4-3. 4-3. Exactamente. Gracias. Bueno, después lo voy a corregir. Gracias, hermano Víctor. Segunda de Timoteo 4:3. Me equivoqué en mis apuntes, pero ese es el versículo correcto. Segunda de Timoteo 4:3. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Bueno, hermano, a mí no me gusta juzgar a nadie, pero creo que es muy importante identificar a ciertos falsos maestros. Yo no sé si usted ha visto alguna vez a esta persona que está ahí en pantalla. Su nombre es Cach Luna. Él es un pseudo pastor de Guatemala, si no me equivoco. Tiene una iglesia gigantesca, ya, que está, yo creo que llena de personas engañadas. Bueno, la Biblia de estudio de MacArthur, en el comentario que tiene para este versículo de 2 de Timoteo 4:13, dice lo siguiente, hermanos. Los creyentes nominales, ya, esto es decir, los que no han sido transformados verdaderamente por el Señor, en la iglesia siguen sus propios deseos y se agolpan tras los predicadores que les ofrecen las bendiciones de Dios. Aparte de la necesidad del perdón divino y su salvación, y la necesidad de arrepentimiento por parte de ellos. Sienten comezón, como dice el versículo, sienten comezón de ser entretenidos por enseñanzas que produzcan sensaciones agradables y que los dejen con una opinión halagadora de ellos mismos. No sé si usted ha tenido la oportunidad de ver algún sermón de esta persona, de Cach Luna, y así hay muchos más, pero fue el primero que se me vino a la mente. Son charlas motivacionales, son mensajes de prosperidad que la gente cuando lo escucha se siente bien, se siente importante, ¿ya? Entonces, cuando leemos Segunda de Timoteo, esta persona es la primera que se me viene a la mente y aún así hay muchas más. Son lobos vestidos de oveja, hermano. Tenga mucho cuidado, ¿ya? No se deje engañar. Tienen iglesias llenas, son multimillonarios, pero lamentablemente engañan a la gente. Hablan de prosperidad, hablan de sanidad, temas que a la gente le hacen sentir bien, ¿ya? Pero que realmente no están predicando el evangelio del Señor. No sé si alguna vez ha visto este logo. Acá en Chile hay, creo que varias iglesias de estas, y el eslogan es "Pare de sufrir". Otra iglesia más que está engañando a la gente. Esta iglesia, de hecho, tiene en su sitio web, que se llama universalchurch.org, ¿ya? Los 10 pasos rumbos a la salvación, ¿ya? Y entre los que se encuentran asistir a sus cultos religiosos, bautizarse, etc. Ahí usted después los puede buscar todos. Los 10 pasos rumbos a la salvación. Bueno, esta iglesia, ha afectado a mucha gente en el mundo. Les quitan su dinero. Esta gente muchas veces tiene que vender sus casas, sus negocios. He visto testimonios de gente llorando porque estos engañadores venden la palabra del Señor, venden la salvación. Ya, hermanos, primero tener claro que no existen 10 pasos rumbo a la salvación, ¿ya? Es lo primero que hay que tener claro. No hay que asistir a la iglesia para ser salvo, ni bautizarse para ser salvo. Y eso nosotros lo sabemos y tenemos que tenerlo muy claro. Así que cuidado, hermanos, con estos lobos.
como yo les dije, es difícil identificarlo porque, como está la imagen ahí, muchas veces son como nosotros, tienen una Biblia en la mano, leen la palabra de Dios incluso, pero la tergiversan. Bueno, segunda de Pedro, hermanos, me gustaría que también lo leamos, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 2. Así que, si tiene su Biblia ahí en la mano, busque rápidamente Segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro es un paralelo muy obvio con Judas. La diferencia es que Segunda de Pedro nos está diciendo que van a venir estos falsos maestros. Nos está advirtiendo que van a llegar falsos maestros. ¿Ya? Judas nos dice, estos falsos maestros ya están aquí, están entre nosotros. ¿Ya? Así que leamos Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Dice lo siguiente. Versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrán entre nosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y versículo 3. Y note esto, subráyelo si puede, hermano. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, ¿ya? Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Y me llama la atención el versículo 3 como parte, diciendo, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Qué tema tan importante que está tocando aquí Pedro y que también vamos a ver en Judas. Hermanos, cuidado con estos lobos vestidos de oveja. Están haciendo mercadería de la gente, de la palabra de Dios. Se están haciendo multimillonarios, hablando cosas bonitas, diría yo, sin tocar el evangelio del Señor. ¿Ya? Así que mucho cuidado, hermanos. Yo le mostré 2 casos, pero creo que hay cientos, con iglesias repletas, ¿ya? Por estas personas. Bueno, como les dije, Segunda de Pedro anuncia sobre estos falsos maestros, y Judas nos dice, ya están aquí. De hecho, hermanos, si ustedes después quieren verlo con calma, como les mencioné, Judas y Segunda de Pedro son un paralelo, ambas cartas, ¿ya? Aquí hay una tabla donde podemos establecer este paralelo de los temas que se están hablando en ambas cartas. Así que si después quiere compararlo con calma, versículo con versículo, ¿ya? Perdón. Bien, hermano, ahora ya nos metemos de lleno en lo que es Judas. Y me voy a ir aquí a la primera página. Vamos a comenzar entonces estudiando el libro de Judas, ¿ya? Y es importante por qué Judas no habla de esto, entender la importancia de este tema. Y me gustaría que volvamos al libro de Judas en sus Biblias, porque en el versículo 3, Judas dice, amados,
por la gran solicitud que tenía escribiros acerca de nuestra común salvación. ¿Ya? Judas tenía en mente escribir su carta acerca de otro tema, que era la común salvación. ¿Ya? Pero dice después, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas tenía en mente escribir acerca de un tema, pero se ha visto en la obligación de tocar este otro tema. Y eso nos demuestra la importancia que tiene el tema de los falsos maestros. ¿Ya? Por eso no lo podemos mirar con mucha liviandad. Bueno, el título de Judas es simplemente Judas, ¿ya? Judas se traduce en hebreo como Judá, ¿ya? Y Judas en griego fue titulada de acuerdo al nombre de su autor, ¿ya? Y eso lo encontramos en el versículo 1. Bueno, ¿quién es este Judas? ¿De qué Judas estamos hablando? Como comencé esta clase, Judas, esperen, voy a correr esto un poquito. No estamos hablando de Judas el Iscariote, ¿ya? Del que traicionó al Señor Jesucristo, sino que estamos hablando de Judas, el medio hermano de Jesucristo. Ya Jesucristo tuvo 4 medio hermanos, ya entre los que estaba Jacobo, José, Simón y Judas. Entonces, el autor del libro de Judas es el medio hermano del Señor Jesús. ¿Ya? Bueno, Judas no reconoció al Señor Jesús como Cristo, sino hasta después de que lo vio resucitado. ¿Ya? Es importante hacer ese hincapié, ya de que a pesar de que Judas era el hermano del Señor Jesús, el hermano carnal, recordemos que después de que nació Jesucristo, María con José tuvieron hijos producto de su relación amorosa. Entonces Judas era un hermano de carne de Jesucristo, ¿ya? Pero lo reconoció recién como Señor y como Cristo una vez que lo vio resucitado. Bueno, Judas es el 4.º libro más corto del Nuevo Testamento, ¿ya? Tiene un solo capítulo. Dentro de también los otros 4 libros más cortos, o 3 libros más cortos, está Filemón, Segunda de Juan y Tercera de Juan. Esos son más cortos que Judas. Luego viene Judas. Bueno, Judas es la última de las 8 epístolas generales que hay en el Nuevo Testamento. Está Hebreo, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera y Segunda y Tercera de Juan, y luego Judas, ¿ya? Bueno, Judas no cita en su carta al Antiguo Testamento de forma directa, ya, pero por lo menos encontramos en el libro de Judas que hay 9 referencias al Antiguo Testamento. 9 referencias obvias, ¿ya? Que las vamos a ver más adelante. Y contextualmente, este sermón epistolar podría ser llamado los hechos de los apóstatas, ¿ya? Recordemos que los apóstatas eran estas personas que habían renunciado a su fe. Autor y fecha. Como ya lo dijimos, el autor es Judas, el medio hermano de Jesucristo, uno de sus 4 medio hermanos. Aunque Judas era un nombre común en Palestina, ya se nombran por lo menos 4 veces en el Nuevo Testamento. Y eso lo podemos ver en Lucas 6, 13 al 16, donde se nombra a los discípulos de Jesucristo. Judas, hermano de Jacobo, uno de los discípulos, y a Judas Iscariote, ya
que llegó a ser el traidor. Eso lo podemos ver en Lucas 6:16. Ya ahí se nombra a dos Judas. En Hechos 15 también se nombra a otro Judas que tenía por sobrenombre Barsabás. Otro Judas más. Y el cuarto Judas es el que escribió el libro de Judas, que es llamado el hermano de Jacobo y medio hermano de Jesucristo. ¿Ya? Así que es muy importante poder diferenciar a todos estos Judas, ya no confundirnos. Bueno, el autor de Judas ha sido aceptado como Judas, como les mencioné, el medio hermano de Jesucristo, ¿ya? Y se debe diferenciar del apóstol Judas, ¿ya? Si usted lee ahí Lucas 6:13, también se habla de Judas, el hermano de Jacobo. Pero estamos hablando de otro Judas, ya no es el mismo que escribió la carta o el libro de Judas. Bueno, según varios autores o escritores, se ha llegado a la conclusión de esto. ¿Por qué? Bueno, primero por la apelación que hace Judas en el libro de Judas al decir hermano de Jacobo, ¿ya? Ahí encontramos que está diciendo que es hermano de Jacobo, el medio hermano de Jesucristo, ¿ya? También por la salutación de Judas, que es similar a la de Santiago. ¿Cómo parte saludando Judas? Dice Judas, siervo de Jesucristo. Y si usted lee Santiago, dice algo muy similar. Bueno, ¿por qué esto? Porque Jacobo se dice que escribió Santiago, ¿ya? Entonces, Judas es hermano de Jacobo. Bueno, y tercero, porque el hecho de que Judas no se identifica como apóstol, ¿ya? Entonces, ahí tenemos una diferencia. ¿Por qué no podemos decir que este Judas es el mismo que el apóstol? Porque no se identificó como el apóstol, ¿ya? Bueno, sino más bien se distingue entre sí mismo y los apóstoles, ¿ya? Bueno, la fecha aproximada en la que se escribió el libro de Judas es en el año 70, 68 a 70 después de Cristo. A pesar de que Judas en la Biblia está después de Juan, Judas se escribió antes que las cartas de Juan. ¿Ya? Recordemos que Juan se escribió entre el 90 y el 95 después de Cristo. Entonces, esto fue escrito antes y se piensa que fue escrita después de Segunda de Pedro. Igual lo vamos a ver con un poquito más de detalle. Bueno, la apostasía doctrinal de la que se toca el tema, aquí principalmente en Judas, es un paralelo cercano a Segunda de Pedro, como lo vimos delante, ¿ya? Y se cree que la escritura de Pedro estableció la fecha para la que Judas escribió su carta, ¿ya? Por varias razones. Primero, porque Segunda de Pedro espera la venida de estos falsos profetas. Judas cita directamente a Segunda de Pedro, de hecho, en su carta. Y lamentablemente Judas ya lidia con este problema. Entonces, por eso se piensa que fue escrita posterior a Segunda de Pedro. Bueno, y debido a que no se hizo mención tampoco de la destrucción de Jerusalén, que ocurrió en el 70 después de Cristo, se piensa que puede haber sido escrita previo a eso, es decir, entre el 68 al 70 después de Cristo. ¿Ya? Bueno, aunque Judas no viajó en viajes misioneros con otros hermanos, se piensa que lo más probable es que él haya escrito este libro, esta carta, desde Jerusalén. ¿Ya? Y bueno, la audiencia exacta de creyente con quienes Judas mantuvo correspondencia es desconocida. Ya no se sabe a quién le escribió esta carta.
Bueno, como les mencioné delante, Judas rechazó a Jesús, había rechazado a Jesús como el Mesías en el pasado, ¿ya? Junto con otro hermano del Señor Jesús, se convirtió después de la resurrección de Jesús, ¿ya? Es importante eso, recalcar eso, que Judas no y los otros hermanos no habían reconocido a Jesucristo como el Señor hasta después de su resurrección, cuando ya lo vieron resucitado. Bueno, y finalmente el tema de la canonicidad, o que se haya reconocido el libro de Judas o la carta de Judas como inspirada. Esto se incluyó en el canon del Nuevo Testamento aproximadamente en el año 170 después de Cristo. El contexto histórico que está viviendo o que enfrenta Judas. Bueno, Judas vivió en un tiempo en el que el cristianismo estaba bajo ataque político severo por parte de Roma y la infiltración espiritual agresiva por parte de apóstatas parecido a los gnósticos que trata las cartas de Juan, ¿ya? Y libertinos que sembraban la semilla para una cosecha gigantesca de error doctrinal, ¿ya? Ese es el contexto histórico, es decir, la iglesia estaba siendo sumamente atacada por estas personas que habían abandonado su fe y que estaban distorsionando completamente la palabra del Señor, ¿ya? Bueno, podría ser que este fue el precursor del gnosticismo, ¿ya? Del cual el apóstol Juan va a enfrentar o va a confrontar 20 a 25 años más tarde. Bueno, a excepción de Juan, quien vivió al cierre del primer siglo, todos los demás apóstoles ya habían sido martirizados y se pensaba que el cristianismo fuera extremadamente vulnerable. De esta manera, Judas llamó a la iglesia a pelear en medio de una intensa batalla espiritual por la verdad, ¿ya? Judas está llamando a esta pelea por mantener la sana doctrina de la palabra del Señor, ¿ya? Bueno, temas históricos y teológicos. Y ya casi estamos concluyendo. Bueno, Judas es el único libro del Nuevo Testamento que está enfocado exclusivamente en confrontar la apostasía, como ya se lo mencioné adelante, lo cual quiere decir la deserción de la fe bíblica verdadera. ¿Ya? Los apóstatas son descritos también en otros lugares de la Biblia, como en 2 Tesalonicenses, en Hebreo, en 2 de Pedro y en Juan, en el capítulo 2. Perdón, en 1 de Juan. ¿Ya? Judas escribió para condenar a los apóstatas y alentar a los creyentes a contender por la fe. Judas llamó al discernimiento por parte de la iglesia y a una defensa rigurosa de la verdad bíblica. Ya, hermanos, a eso nos está llamando Judas, y es por eso que yo considero que esta carta, este libro, es sumamente importante y muchas veces poco estudiada. Yo sé que hay gente que se está conectando hace poquito, pero al principio yo tocaba el tema de falsos maestros que hoy en día se están levantando y que están engañando a millones de personas. Es por eso que Judas, ya en el año 70 después de Cristo, hablaba de estos falsos maestros que estaban lidiando con estos problemas. ¿Ya? Entonces Judas nos está llamando a discernir y a defender la verdad de la palabra del Señor, ¿ya?
la sana doctrina. A eso nos está llamando Judas. Bueno, como les mencioné al principio, Judas está repleta de ilustraciones históricas del Antiguo Testamento. Ya específicamente son al menos 9 las que se mencionan en la carta de Judas. Por ejemplo, habla del Éxodo en el versículo 5, también de la rebelión de Satanás en el versículo 6 de Judas. Habla de Sodoma y Gomorra en el versículo 7. En el versículo 9 habla de la muerte de Moisés. Si usted puede abrir su Biblia, hermano, vaya haciendo este seguimiento. En el versículo 11, Judas habla de Caín. Versículo 11 también habla de Balaam. En el versículo 11 también habla de Coré. 14 y 15 habla de Enoc. Y finalmente, en el versículo 14 habla también sobre Adán. Entonces encontramos estas referencias que hace Judas al Antiguo Testamento. Bueno, hermanos, Judas también describe de una manera vívida a los apóstatas en términos de su estado espiritual y actividades inconscientes. Además, también tomó ilustraciones de la naturaleza para ilustrar la futilidad de su enseñanza. Bueno, mientras que Judas nunca comentó acerca del contenido específico de su falsa enseñanza, fue suficiente para demostrar que la vida personal degenerada de cada uno de ellos y ministerios sin fruto mostraban sus intentos por enseñar el error como si fuera verdad. Ya, hermano, a estos falsos maestros es difícil reconocerlos, pero podemos identificarlos por su vida de falsedad, ¿ya? A pesar de que hablan del Señor, sus vidas son falsas. Bueno. Perdón, me salí de la presentación. Tienes que desconectarte el audio. Bueno, y finalmente, hermanos, Judas vivió un tiempo en el que el cristianismo estaba bajo ataque. Perdón, eso ya lo vimos. Aquí está, en los temas históricos y teológicos. Quiero leerles lo último y concluimos con esto. Te desconecta de ellos mismos para que no te escuches. Sí, no. Entiendo, ¿no? Así. Dame un segundito, hermanos, que no alcanzo a leer mis apuntes. Ahí sí. Bueno, como les estaba mencionando, la forma de reconocer a estos falsos maestros es ver detrás de sus frentes espirituales, ¿ya? Recordemos que ellos no se van a mostrar abiertamente como falsos maestros. Lamentablemente, es muy difícil reconocerlos. Van a tener un frente espiritual, se van a mostrar de una forma, pero por detrás son personas que están engañando a las demás personas, ¿ya? Lamentablemente, muchas veces con un evangelio distorsionado que habla acerca de prosperidad, que habla acerca de sanidad, ¿ya? Donde muchas veces se le da órdenes al Señor acerca de sanidad. Entonces, este tema que habla Judas en su carta es un tema que no solamente estaba afectando a esa época, ya al 70 después de Cristo, sino que es un tema que estamos lamentablemente, hermanos, viviendo el día de hoy. Lo vamos a seguir viviendo
hasta que el Señor venga, ¿ya? Eso es muy importante saberlo, de que eso no va a terminar. Lo advirtió el Señor Jesucristo, lo advirtió Pablo, lo advirtió Pedro, y Judas nos dijo, ya están aquí. Hermanos, me gustaría que termináramos con una oración para poder concluir esta escuela dominical, y yo lo dejo invitado para que podamos seguir estudiando la palabra del Señor y podamos terminar el panorama del Nuevo Testamento la próxima clase y la subsiguiente con Apocalipsis. Ya es un libro bastante denso, diría yo, en cuanto a información, así que voy a prepararme muy bien, hermanos, y me gustaría que todos pudieran estar aquí la próxima clase también para que podamos terminar con el libro de Apocalipsis y terminar el panorama del Nuevo Testamento. Así que oremos, hermanos, para después seguir con la próxima reunión. Señor, gracias por este momento maravilloso que hemos tenido de poder estudiar tu palabra, Señor, con un poco más de detención. Yo sé que nos falta mucho tiempo para poder estudiar aún más tu palabra, Señor, pero te pido, Señor, de que tú puedas poner esa inquietud en nuestro corazón de estudiarla en nuestra semana, Señor, de que los hermanos también sientan esas ganas de estudiar la palabra del Señor, tu palabra, Señor, durante la semana, y que podamos entenderla, Señor, aplicarla a nuestra vida y sobre todo poder discernir, Señor, cuando estamos frente a falsos maestros, Señor, gente que nos quiere engañar, gente que está engañando a la iglesia, Señor. Tenemos que saber discernir, Señor, y tú ayúdanos a eso también, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque es clara, Señor, en hablar a nuestras vidas. Te pedimos, Señor, también por la reunión que viene ahora, Señor, por el hermano que va a estar exponiendo tu palabra, que tú lo utilices, Señor, para nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús, amén.